¿Qué onda, médico Blastos? Bienvenidos de nuevo a su canal, nuestro canal, Medicina para Blastos. En este video vamos a ver un antibiótico muy usado en la práctica clínica, que son las penicilinas. Veremos puntos clave como su estructura química, su mecanismo de acción, es decir, a qué parte de la bacteria va a afectar las penicilinas. También veremos la clasificación, el espectro antimicrobiano, que es muy importante para saber en qué enfermedades bacterianas vamos a administrarlos. Y por último, veremos un poco de su posología, indicaciones, efectos secundarios e interacciones farmacológicas. Como se darán cuenta, este video tiene una nueva temática, así que si les gustó, háganmelo saber con su like y sus comentarios aquí abajo. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún contenido. Sin nada más que decir entonces, ¡comencemos! Las penicilinas son un grupo de antibióticos que pertenece a la familia de los betalactámicos. Los betalactámicos se caracterizan porque tienen en su estructura química un anillo betalactámico, como el que aparece aquí. Dentro de los betalactámicos encontramos al grupo de las penicilinas, obviamente. En esta imagen podemos observar la estructura química de las penicilinas. Noten el anillo betalactámico de color rojo. Un ejemplo de penicilina sería la amoxicilina. Otro betalactámico son las cefalosporinas. Un ejemplo sería la ceftriaxona. También vamos a tener a los carbapenems, siendo un ejemplo el imipenem. Y por último vamos a tener a los monobactámicos. Un ejemplo sería el astrionama. Estos cuatro grupos que conforman a los betalactámicos, su mecanismo de acción o su función va a ser inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Para entender este mecanismo, veamos el siguiente esquema. Recordemos que la pared celular bacteriana se puede clasificar en base a su composición, dividiéndose en gram positivas y gram negativas. Aquí podemos observar un esquema con las características fundamentales de la respectiva pared celular bacteriana. Pero para que sea más dinámico este video, vamos a simplificar este esquema. Mucho mejor, ¿no? Bueno, en las gram positivas aquí podemos observar la membrana celular. En las bacterias gram negativas también tenemos su respectiva membrana celular. Y ahora, en las bacterias gram positivas hay una gran capa de peptidoglucanos que está de color rojo y naranja. En la bacteria gram negativa, la capa de peptidoglucano es muy delgada. Aquí es donde va a actuar las penicilinas y los betalactámicos y va a provocar la muerte de la bacteria. También en las gram negativas podemos encontrar la membrana celular externa y los lipopolisacáridos. Ahora, para entender el mecanismo de acción, vamos a hacer zoom en el péptidoglucano. Supongamos que este rectángulo morado representa el péptidoglucano de la pared bacteriana. A nivel molecular, el péptidoglucano está formado por repeticiones de dos polisacáridos, que van a ser el ácido N-acetilmurámico, abreviado como M o NAM, y la N-acetilglucosamina, abreviada como G o NAG. En este esquema, nosotros podemos observar cómo los polisacáridos se fusionan a través de sus residuos de péptidos. Dichos péptidos están conformados por 5 aminoácidos: alanina, lisina o glutamato. La pregunta es, ¿cómo estos péptidos se fusionan para poder unir los polisacáridos del peptidoglucano? Esto es gracias a la acción de una enzima llamada transpeptidasa, también conocida como PBP, que significa proteínas de unión a las penicilinas, ya que aquí se va a unir el fármaco. La transpeptidasa va a unir los extremos de los péptidos formando puentes de 5 moléculas de glicina. En este otro esquema, nosotros podemos ver la acción de la transpeptidasa. Recordemos que aquí se une la penicilina. Por lo tanto, así es el mecanismo de acción de los betalactámicos y las penicilinas. Se unen a la transpeptidasa y la inhiben. Esto va a evitar que se siga sintetizando la pared bacteriana, provocando un desequilibrio iónico en la bacteria y que muera. Ahora vamos a adentrarnos a las penicilinas. En cuanto a la estructura química de las penicilinas, vamos a tener 3 regiones. La región A es el anillo betalactámico. Este es el que se va a unir a la transpeptidasa y la va a inhibir. La región T, que representa el anillo de tiazolidina.
Y por último, la región L. Esta representa la cadena lateral y es exclusiva de cada penicilina. Ahora, debemos tener mucho cuidado a la hora de usar antibióticos, ya que muchas bacterias tienen mecanismos de resistencia, los cuales van a disminuir la afinidad entre el antibiótico y la bacteria, afectando o complicando las enfermedades infecciosas. Ejemplos de estos mecanismos son las mutaciones de los genes que codifican a las PBP. Esto va a disminuir la afinidad entre el antibiótico y la transpeptidasa. Otro es la bomba de eyección. Cuando el fármaco cruza la membrana bacteriana, esta bomba lo va a expulsar al espacio extracelular. Y por último, las beta-lactamasas. En este diagrama podemos observarlas. Las beta-lactamasas son enzimas que van a convertir a las penicilinas en ácido penicilinoico, rompiendo el anillo beta-lactámico y perdiendo su actividad biológica. Este es el mecanismo más importante y peligroso con el que cuentan las bacterias. Recuérdenlo muy bien porque lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la clasificación de las penicilinas. Las penicilinas las vamos a clasificar de acuerdo al espectro antimicrobiano, es decir, a qué bacterias va a afectar la penicilina. La primera clasificación son las penicilinas G y V, también conocidas como penicilinas naturales. Estas van a tener una gran actividad contra los cocos gram positivo y algunas gram negativas. Algunos géneros que va a afectar principalmente son estafilococos, streptococos y Neisseria. Pero ojo, no significa que cuando tengamos una infección por estos agentes vamos a usar siempre estas penicilinas. Única y exclusivamente las vamos a usar cuando son cepas sensibles a las penicilinas G y V, es decir, que tengan baja resistencia bacteriana. Y esto representa una gran desventaja, ya que estas penicilinas son fácilmente destruidas por las beta-lactamasas. Actualmente sabemos que el 90% de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina G y V, por lo tanto ya no están indicadas contra esta bacteria. De ahí que se creara la segunda clasificación, las penicilinas resistentes a beta-lactamasa, también conocidas como penicilinas antiestafilocócicas. Las primeras fueron la meticilina y la nafcilina, pero actualmente están descontinuadas en Estados Unidos debido a que el Staphylococcus aureus ya también presenta resistencia a estos antibióticos. De ahí que se crearan las isoxazolilpenicilinas, como la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. La única de ellas que es comercializada en Estados Unidos es la dicloxacilina, y estas van a estar indicadas contra cepas resistentes por las beta-lactamasas, principalmente Staphylococcus aureus. Y por último, vamos a tener las penicilinas de espectro extendido, como las aminopenicilinas, y ahí encontramos a la ampicilina y a la amoxicilina, por ejemplo. Y también vamos a tener a las carboxipenicilinas, como la ticarcilina, y las ureidopenicilinas, como la piperacilina. Tanto las carboxi como las ureidopenicilinas se conocen también como penicilinas antiseudomonas, ya que están indicadas en el tratamiento contra la pseudomona aeruginosa. Por lo tanto, las penicilinas de espectro extendido van a mantener cierta actividad que tienen las penicilinas naturales, pero se va a ampliar su espectro a más microorganismos gram negativos, y asimismo se van a administrar junto con un inhibidor de beta-lactamasas, como el ácido clavulánico o el sulbactam. Ahora que ya sabemos la clasificación de las penicilinas, vamos a ver su posología general. Cuando hablamos de posología, debemos considerar dos factores. El primero, si nuestro paciente es adulto, pediátrico o neonato. Esto nos ayuda a calcular correctamente la dosis. El segundo factor es considerar si hay alguna situación fisiológica o patológica que pudiera modificar el metabolismo o la excreción del fármaco, como en la insuficiencia hepática o renal. En esta tabla nosotros podemos encontrar las diferentes dosis para cada paciente y en cada tipo de penicilina. Ahora vamos a ver a detalle cada una de las penicilinas. Empecemos por las penicilinas naturales. Hay un concepto clave cuando hablamos de este tipo de penicilinas, que son las famosas unidades de penicilina. Básicamente, esta es la forma en la que se van a dosificar las penicilinas, como en esta imagen que tenemos de aquí de esta penicilina, que su dosis es de
1.000.000 de unidades internacionales. Por lo tanto, recuerden este principio. Las penicilinas naturales se dosifican en unidades, por ejemplo, 1.000.000 de unidades, y el resto de las penicilinas se van a dosificar por peso, por ejemplo, 250 miligramos. Ahora, las equivalencias de estas unidades. 1 miligramo de penicilina equivale a 1.600 unidades. Por lo tanto, 0.6 gramos de penicilina equivalen a 1.000.000 de unidades. Dependiendo de la patología y la severidad, se pueden administrar desde 4 hasta 24 millones de unidades de penicilina por día. Pero mucho cuidado, porque estas penicilinas vienen formuladas con sales de sodio o potasio. Si nosotros las administramos, vamos a modificar la composición hidroelectrolítica del paciente. Por lo tanto, debemos de considerar sus electrolitos séricos. Su farmacocinética, es decir, lo que nuestro cuerpo le hace al medicamento. Se divide en 4 pasos, que es el famoso ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción de las penicilinas depende si la vía de administración es oral, intravenosa o muscular. Cuando es oral, debemos de consumir el fármaco 2 horas antes o después de la comida, ya que puede interferir con su absorción. Las penicilinas se distribuyen de forma excelente en casi todos los tejidos, a excepción de la próstata, el líquido cefalorraquídeo y el líquido intraocular. Mucho cuidado con esto, porque las penicilinas difícilmente cruzan la barrera hematoencefálica, a excepción de cuando hay un proceso inflamatorio, como una meningitis bacteriana. El metabolismo de las penicilinas es nulo o muy poco, y cuando sucede, se convierte en ácido peniciniloico. Y la excreción va a ser 100% renal. 10% del fármaco se filtra por el glomérulo y el 90% se secreta por los túbulos. Recordemos que debemos considerar si el paciente tiene una patología renal o hepática, ya que esto puede aumentar la vida media del fármaco. Uso terapéutico. Normalmente las penicilinas se indican contra infecciones por estreptococo, como Streptococcus pneumoniae, conocido también como neumococo, causante de neumonía y meningitis. Pero mucho cuidado, porque muchas cepas de ella son resistentes, así que solo se va a administrar cuando la cepa es sensible, administrando de 20 a 24 millones de unidades por día. También lo administramos contra Streptococcus pyogenes, causante de la faringoamigdalitis estreptocócica, así como de otras complicaciones, como el choque tóxico, meningitis, endocarditis y fascitis necrosante. Cuando solo es una faringoamigdalitis, se administra penicilina B, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Cuando es una infección complicada, de 20 a 24 millones de unidades por día. Asimismo, podemos usarla contra Neisseria meningitidis, conocida como meningococo. Pero cuidado, porque también hay muchas cepas resistentes. Solo se administra en cepas sensibles. También podemos administrar penicilina contra Treponema pallidum, causante de la sífilis primaria, secundaria y terciaria. Cuando la sífilis es de menos de un año de duración, se aplican 2.4 millones de unidades de penicilina G por día durante 10 días. Cuando la sífilis es terciaria, como la neurosífilis o sífilis cardiovascular, se administran 20 millones de unidades por día durante 10 días. Y también se ha demostrado que la penicilina tiene acción contra la actinomyces, causante de actinomicosis, contra Clostridium perfringens, causante de gangrena gaseosa, Listeria monocytogenes, causante de listeriosis, y contra Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme. Para las penicilinas antiestafilocócicas tenemos a las isoxazolilpenicilinas, la oxaciclina, cloxacilina y dicloxacilina. De las tres, la dicloxa es la más potente del grupo contra Staphylococcus aureus, pero recuerden, solamente se van a administrar cuando la cepa sea sensible. De lo contrario, el tratamiento empírico es con ceftriaxona y vancomicina. En cuanto al espectro y la farmacocinética, estas penicilinas no son útiles contra bacterias gram negativas. Su concentración máxima se alcanza en 1 hora y sufren de degradación hepática y excreción renal. Penicilinas de espectro ampliado. Estas van a abarcar un mayor número de agentes bacterianos. Y recuerden que podemos tener a las aminopenicilinas
las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Empecemos describiendo las aminopenicilinas. De este grupo, las más importantes farmacológicamente son la ampicilina y la amoxicilina. En su farmacocinética, por vía oral, la ampicilina, si administramos una dosis de 0.5 gramos, vamos a tener una concentración plasmática de 3 microgramos por mililitro en 2 horas. A comparación, la vía intramuscular, con la misma dosis, vamos a tener una concentración en sangre de 7 a 10 microgramos por mililitro en 1 hora. Es decir, en la mitad del tiempo tenemos el doble de fármaco en la sangre. Va a tener una vida media de 80 minutos aproximadamente. Su metabolismo es hepático y parte del fármaco se excreta por la bilis en las heces y el resto se excreta por la vía renal. En cuanto a la amoxicilina, esta va a presentar una absorción completa por vía oral. Y tomen nota, porque esta es la única penicilina que su absorción no se ve interferida por los alimentos. Asimismo, va a tener concentraciones plasmáticas 2.5 veces mayores a las de la ampicilina por vía oral. Esto la hace farmacocinéticamente mejor que la ampicilina. El resto del metabolismo y la excreción es exactamente igual. Indicaciones terapéuticas. La ampicilina y la amoxicilina van a compartir o tener un espectro antimicrobiano muy similar. Sobre la ampicilina se va a indicar en infecciones respiratorias, principalmente causadas por Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Pero mucho cuidado, porque en Streptococcus pneumoniae solo se aplica en cepas sensibles. También está indicada en la enfermedad diarreica aguda, contra agentes como Shigella dysenteria, Salmonella typhi y Escherichia coli. De igual forma, únicamente se aplica cuando sepamos que la cepa es sensible. Sobre la amoxicilina, está indicada en la otitis tanto externa como media y en las infecciones respiratorias. Recordemos que tiene el mismo espectro que la ampicilina. Y ojo, porque de todos los betalactámicos orales, la amoxicilina es el más efectivo contra cepas sensibles de Streptococcus pneumoniae, por lo que si en el antibiograma se reporta que es sensible a penicilinas, esta bacteria se ataca con amoxicilina. Y recuerden que estas siempre se van a administrar con un inhibidor de beta-lactamasas para mejorar su efectividad en caso de que el fármaco presente resistencia a la bacteria. De las carboxipenicilinas, su representante es la ticarcilina, y de las ureidopenicilinas, la piperacilina. Esta siempre va a venir acompañada de un inhibidor de beta-lactamasa, como el tazobactam. Y ahora, de todos los beta-lactámicos, estos son los que poseen el mayor espectro. Pensemos en estas penicilinas como si fueran el ejército más potente que tiene un gobierno. Obviamente esto no se va a administrar un tanque para atacar una mosca, que en este caso sería una bacteria muy simple. Estas únicamente se van a reservar para infecciones nosocomiales o que sean altamente resistentes a otros tratamientos. Principalmente van a estar indicadas estas penicilinas contra Pseudomonas aeruginosa. De las dos, la piperacilina es más potente y efectiva. Recordemos que se indica para infecciones nosocomiales. Entre ellas está Klebsiella pneumoniae. Ahora veamos los efectos secundarios o reacciones adversas de todas las penicilinas. La reacción más común es la famosa reacción de hipersensibilidad, que la mayoría de la gente la conoce como alergias. Estas van a presentar una frecuencia global del 0.7 al 10% de los pacientes que se les administran penicilinas. Y la sintomatología de estas alergias van a ser exantema maculopapuloso o exantema urticarial, fiebre, broncoespasmo, síndrome de Stevens-Johnson y en el peor de los casos y muy poco frecuente, la anafilaxia. Esta representa un peligro para la vida, ya que puede derivar en un shock anafiláctico. Su tratamiento es con adrenalina, corticosteroides y antihistamínicos. Cuidado, si nuestro paciente es alérgico a las penicilinas, muy probablemente lo sea a otros betalactámicos, pero no siempre se cumple esto. Además, si la penicilina es el único tratamiento para alguna enfermedad, como la neurosífilis,
y el paciente es alérgico a la penicilina, debemos realizar desensibilización progresiva, para así disminuir el riesgo de anafilaxia. Y por último, si hay una sospecha de alergia en un paciente, se debe de inocular su piel para demostrar la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Por último, veamos las interacciones farmacológicas. Las dos principales interacciones que tienen las penicilinas es con el Probenecid, que este es un fármaco indicado en el tratamiento de la gota. Este va a evitar la excreción renal de las penicilinas, por lo que va a aumentar su concentración plasmática y su vida media en sangre. Y también interaccionan con las tetraciclinas, ya que estas tienen un efecto bactericida. Por lo tanto, se van a antagonizar y esto va a disminuir la eficacia del tratamiento. También se han reportado interacciones con el metotrexato, que es un fármaco anticáncer, con anovulatorios orales y con anticoagulantes. Con esto finalizamos nuestro video de penicilinas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte si eres nuevo. Si tienes dudas, con mucho gusto yo las respondo en la caja de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, Médico Blastos. ¡Hasta pronto!